Debes prepararte para lo que viene en Bitcoin, ya que después de este movimiento bajista tenemos que empezar a tomar medidas urgentes. Bitcoin está iniciando una nueva tendencia bajista y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Reservas de Bitcoin en Binance caen drásticamente. Bitcoin cae un 4% tras un glitch en TradingView. Brasil estudia prohibir las stablecoins. Curl Technologies invierte 21 millones de dólares en Bitcoin. Y por último, empresa vinculada a Trump lanza ETF de bonos de Bitcoin. Recordemos que en vídeos anteriores hemos estado trabajando esta estructura operativa con soporte en los 92.195 y resistencia sobre los 99.485 aproximadamente. Y tras ver la ruptura de esta directriz bajista, el precio tenía un movimiento alcista agresivo llegando a alcanzar la zona de la resistencia, zona en la que frenó todo este movimiento alcista e inició la estructura operativa que estuvimos trabajando en el vídeo de ayer. Os recuerdo cómo comentábamos que el precio de Bitcoin había limpiado zona de máximos y que estábamos viendo que reingresaba en la estructura, pero estábamos a la espera de ver si el precio continuaba manteniéndose por encima de esta directriz alcista, cosa que finalmente no fue capaz de hacer, ya que como veis terminó rompiendo esta zona de soporte interna de la estructura e inició desde este punto todo el movimiento bajista que hemos visto hoy. Como os comentaba, gracias a esta estructura íbamos a tener por un lado una oportunidad operativa y por otro lado además íbamos a tener la posibilidad de sacar conclusiones de cara a la operativa de la estructura principal. Por lo tanto, a nivel operativa, esta estructura ya no nos sirve para nada, por lo que la vamos a eliminar del gráfico, pero sí que considero importante el recordar que sobre esta zona operativa hemos tenido una distribución, sobre todo para los próximos días. Así que entendamos que desde este punto venimos de un contexto bajista tras una distribución y el precio llega a romper incluso la zona del VWAP semanal, pero de momento se mantiene gracias a la presión compradora en torno a la zona media de la estructura, que estaría en los 95.845. Es cierto que a nivel sacudida ha sido un poquito justo porque, no ha subido demasiado por encima de la zona de máximos. Pero es que solamente teníamos este máximo de aquí. Luego todos los que había durante este movimiento bajista, ya el precio se los llevó durante este movimiento alcista. Así que a nivel limpieza sí que podríamos considerar que en cierta manera se ha limpiado gran parte de la liquidez que había en el corto plazo cerca de la estructura. Luego revisaremos los mapas de liquidaciones para confirmar esta información, a ver si es que queda alguna zona operativa con gran liquidez. Pero de momento nos quedamos con ese rechazo del precio a esta zona operativa y cómo vuelva a encontrar equilibrio sobre esta zona media, que de hecho es donde tenemos también este nodo importante en torno a los 95.675. Eso sí, si nos centramos ahora en este último movimiento, vemos aquí un par de cosas importantes. Lo primero es que podremos estar desarrollando una estructura de un time frame más bajo, que nos podría ser, en cierta manera, una pequeña señal para determinar si continúa este movimiento, si por el contrario, con una acumulación tenemos un intento de volver a atacar zonas de resistencia, pero yo pienso que no es tan interesante bajar tanto de timeframe, porque igual tendríamos que bajar a un timeframe de 5 minutos. Así que lo importante va a ser esperar a la ruptura de esta compresión y ver la dirección que lleva esta ruptura. En un inicio sí que considero importantes dos señales que estamos viendo. Primero, el rechazo al VWAP semanal, ya que estamos viendo cómo el precio ahora mismo lo utiliza como una resistencia, y luego también aquí tenemos un pico de volumen importante en una vela bajista, por lo que entendemos que sobre esta zona operativa está entrando gran presión vendedora. Una presión vendedora que está aguantando al precio gracias a esta zona operativa de compras que también estamos observando, por lo que ahora mismo podremos determinar que hay una compresión entre estos dos niveles. Por un lado, en la zona de resistencia tendríamos el VWAP semanal y luego tendríamos como zona de soporte aquí una pequeña directriz alcista. Así que probablemente durante las próximas horas vamos a tener aquí una compresión
que terminará decidiendo pues la dirección del precio. Teniendo en cuenta que venimos de un contexto bajista, tendremos que favorecer esa continuación, pero será más importante el evento de ruptura que lo que tenemos ahora mismo a nivel de contexto. Ayer ya tuvimos esa oportunidad operativa en esta distribución, pero el contexto podría llegar a cambiar gracias a presión compradora sobre estos niveles. De hecho, si viésemos que el precio desde este punto rebota y consigue romper la resistencia, entonces seguiríamos valorando en este caso un potencial fallo estructural, donde estaríamos buscando compras en el test de consolidación. Este rechazo a esta zona operativa sería súper positivo para el precio de Bitcoin, pero de momento, como os digo, venimos de un contexto bajista después de esta distribución y no sería el escenario principal que estaríamos valorando. Eso sí, estaremos a la espera de valorar un potencial cambio de contexto si la ruptura termina siendo alcista. Si termina siendo bajista, el siguiente objetivo que tendríamos en mente serían los 94.350 y luego el siguiente objetivo sin duda alguna sería la zona del soporte, en torno a los 92.255. Y ahora como siempre vamos a revisar las herramientas. Recuerda que tienes en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Aprovecho también para anunciaros que ya hemos subido un análisis al canal secundario. Es un análisis de Solana, así que si os interesa tenéis el enlace al canal secundario también en la descripción de este vídeo. Respecto a los mapas de liquidaciones de Trading Different, sí que estamos viendo cómo han dejado un poco de liquidez en zona de shorts, sobre todo hasta los 100.535. Luego si seguimos subiendo hay liquidez, pero bueno, está bastante distribuida en general. En zona de longs tenemos aquí un poco de liquidez en los 95.040. Y si seguimos bajando, pues recordemos que tenemos niveles muy cargados en niveles operativos más bajos. Veríamos un poco más en los 91.835, pero donde más hay sin duda alguna es desde los 89.380 hasta estos 87.615. Hay muchísima liquidez en esa zona operativa. Respecto a la liquidez de 100X, vemos bastante en estos 95.065. Considero que es bastante probable que vengan a buscar estas liquidaciones en las próximas horas, así que muy atentos a esto. Liquidez de 50X, vemos dos zonas operativas después de que limpiasen esta de aquí. Tenemos aquí un poco en los 97.100 y otro poquito aquí en los 94.300. Respecto a la liquidez de 25X, teníamos en esta zona operativa, pero ya han limpiado gran parte de la liquidez que había, aunque sigue quedando un poquito en torno a los 95.065. En zona de shorts vemos que entra un poco de liquidez en estos 99.010. Y respecto a la liquidez de 10X no vemos nada ahora mismo cerca del precio. En el multibook vemos que en algunos momentos aparecen compras a defender al precio, como por ejemplo aparecieron aquí en los 95.200, también en estos 95.350, aunque estas órdenes no se terminan absorbiendo. Sí que se mantienen más las compras de los 94.800 y vemos como recientemente aparecen ventas en estos 98.000 intentando que el precio no suban de esta zona operativa. En estas últimas horas estábamos viendo volumen de ventas en los 95.850. Estas órdenes sí que el precio las ha terminado absorbiendo y las compras que había en los 95.350 las han terminado retirando. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts en estos 96.785. En los CVDs veo ventas agresivas desde Coinbase recientemente, y esto después de haberse posicionado por debajo del VWAP semanal. Este era el volumen de ventas que estábamos viendo en el gráfico antes. Durante el movimiento bajista yo diría que todos los exchanges, o casi todos, menos Coinbase, esto sí que es curioso, han acompañado y diría que liderando Binance principalmente con ventas agresivas de spot, aunque como veis también vemos ventas desde OKX, también desde Bybit unas pocas, desde Bitfinex y Kraken también. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en zona de longs en estos 95.240 y luego en zona de shorts en torno a los 96.015. En los mapas de high leverage tenemos liquidez en estos 99.175 y un poquito también en los 98.330. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Las reservas de Bitcoin en Binance han caído por debajo de los 570.000 Bitcoins, un nivel no visto desde enero de 2024. Esta disminución sugiere que los inversores están trasladando sus bitcoins a almacenamiento en frío, indicando confianza en una apreciación futura del precio. En enero, una situación similar predeció a un aumento del 90% en el precio de Bitcoin en marzo. El 26 de diciembre, Bitcoin experimentó una volatilidad significativa,
con una caída del precio del 4%. Este movimiento se atribuyó a un error en TradingView que mostraba incorrectamente la dominancia de Bitcoin en el mercado, lo que provocó reacciones impulsivas de los traders. Aunque el fallo fue corregido rápidamente, el impacto en el mercado evidenció la sensibilidad de los inversores a datos erróneos. Esta es la noticia, pero yo sinceramente creo que esto no es así. Más que nada por lo que estábamos comentando anteriormente y esa distribución que hemos visto en el gráfico. Creo que, en cierta manera, podría haber ayudado, pero no creo que este movimiento bajista venga precisamente de este pequeño error. Es un error que además es supervisual, como estáis viendo, está marcando un 0% de dominancia y eso no tiene ningún tipo de sentido. No creo que este error visual, además, genere ese tipo de reacción en el mercado. Me parece un poco tontería esta noticia, pero quería comentarlo precisamente por esto. No nos dejemos engañar, porque la acción del precio estaba ahí y ya lo estuvimos comentando ayer. El Banco Central de Brasil ha propuesto prohibir las transferencias de stablecoins a billeteras de autocustodia, como MetaMask o Trezor. Expertos del sector creen que de implementarse, esta medida impulsaría una mayor adopción de soluciones descentralizadas y transacciones peer-to-peer, dificultando la aplicación efectiva de la prohibición. Cool Technologies, empresa cotizada en la bolsa de Nueva York, ha adquirido 217,18 bitcoins por aproximadamente 21 millones de dólares, estableciendo así su tesorería en Bitcoin. La compañía planea asignar hasta el 90% de su excedencia de efectivo en Bitcoin, siguiendo el ejemplo de empresas como MicroStrategy en la adopción de criptomonedas como estrategia de tesorería. Strive, gestor de activos fundado por Vivek Ramaswamy, ha solicitado a los reguladores estadounidenses la aprobación de un ETF que invertirá en bonos convertibles emitidos por empresas como MicroStrategy, conocidas por sus significativas inversiones en Bitcoin. Esta iniciativa busca ofrecer a los inversores exposición a instrumentos financieros vinculados al rendimiento de Bitcoin, reflejando el creciente interés institucional en el sector. En Ethereum, como comentábamos en vídeos anteriores, vemos una situación muy similar a la de Bitcoin, pero en este caso yo diría que incluso demostrando un poco más de debilidad, ya que la distribución que hemos visto en esta ocasión ha sido de fallo estructural, demostrando más presión vendedora sobre esta zona operativa. Incluso podríamos decir que como tal, aunque se ha aproximado a la zona de la resistencia, el precio no ha alcanzado esta, ¿vale? Porque la resistencia estaba en los 3.554 para ser exactos, y el precio pues no ha alcanzado esta zona operativa. Entonces, después de iniciar este movimiento bajista, además, vemos que se posiciona también por debajo del VWAP semanal, pero sin llegar a testearlo de momento. Estamos viendo compras en la zona media, igual que en Bitcoin, pero sí que creo que ahora mismo Ethereum está demostrando un poco más de debilidad que Bitcoin. Y esto es curioso porque en vídeos anteriores habíamos comentado cómo en este punto demostraba un poco más de fortaleza, pero después de estos últimos movimientos en general, creo que ha cambiado un poco el contexto. Y ahora mismo Ethereum sí que está un poco por detrás de Bitcoin y además demostrando más debilidad. En los mapas de liquidaciones de Ethereum estamos viendo cómo limpian una zona operativa con bastante liquidez, la van limpiando poco a poco y todavía sigue quedando bastante. Como veis, tenemos aquí un poco en los 3.290, también aquí en torno a los 3.235, pero donde más liquidez vemos sin duda alguna es a partir de los 3.215 hasta estos 3.125. Hay muchísima liquidez en zona de longs en esta zona operativa. En zona de shorts vemos que hay algunas zonas con un poco de liquidez, pero no es tanta. Un poquito aquí en los 3.386, 3.450 y los 3.485. Respecto a liquidez de 100x, vemos que hay bastante en estos 3.385. Es muy probable que lo vengan a limpiar en los próximos minutos, incluso os diría. Esto lo van a limpiar muy pronto, así que atentos a esto. Liquidez de 50x vemos bastante en estos 3.290. Liquidez de 25x tenemos aquí bastante en varias zonas operativas de long también, en torno a los 3.235 y en torno a los 3.210. Y respecto a la liquidez de 10x, bueno, estamos viendo en ambos lados y bueno, más o menos
Es que cuanto más nos alejamos, más liquidez vemos. Así que yo creo que ahora mismo cerca del precio no hay nada interesante que comentar. En Bookmap lo último que vemos son algunas compras que entran a defender al precio sobre los 3.300 y también estos 3.315, pero la verdad es que muy poco movimiento en Ethereum últimamente. Y recientemente veíamos algunas órdenes de venta en los 3.355, estas las han absorbido. Aquí luego veíamos ventas también en los 3.375 y estas, por ejemplo, creo que no las han absorbido. Precisamente por eso el precio pues está rebotando a la baja. Y en The Kingfisher estamos viendo aquí dos zonas operativas interesantes, con más liquidez en zona de shorts, en estos 3.445 y luego en zona de longs tenemos en los 3.328. Y antes de finalizar con el vídeo, quería anunciaros que tenemos una nueva promoción activa en Bluffin. Podéis conseguir hasta un bonus de $30 para operar en futuros y un descuento del 50% para vuestra operativa en spot. Ya sabéis que Bluffin es nuestro exchange alternativa para todos aquellos que no queráis pasar KIC. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo.